¿Alguna vez te has preguntado por qué Cristo pudo caminar sobre el agua, multiplicar paneles y peces, sanar ciegos de nacimiento y resucitar muertos, mientras que nosotros luchamos para ver respuestas a las oraciones más simples? ¿Tiene sentido que exista un abismo inexplicable entre el poder que Él manifestó y la realidad que tú experimentas en tu vida diaria? ¿Y si te dijera que existe un secreto oculto detrás de cada milagro que Cristo realizó? Un principio espiritual que muy pocos comprenden, pero que está disponible para todos los que genuinamente buscan manifestar el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Hay una clave maestra escondida en las Escrituras que puede transformar completamente tu manera de orar, de creer y de esperar milagros. Por siglos, los creyentes han admirado los milagros de Cristo desde la distancia, considerándolos como demostraciones exclusivas de su divinidad, imposibles de replicar por seres humanos. Pero hoy vas a descubrir que Cristo mismo nos reveló los principios exactos que utilizaba para manifestar lo sobrenatural, y que Él esperaba que sus seguidores operaran en ese mismo nivel de poder. ¿Te has preguntado por qué Jesús dijo que haríamos obras mayores que las que Él hizo? ¿Por qué prometió que todo lo que pidiéramos en su nombre se nos sería dado? ¿Por qué declaró que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas? Estas no eran promesas exageradas, eran revelaciones sobre el mecanismo espiritual que Él usaba constantemente. En los próximos minutos, descubrirás el patrón oculto detrás de cada milagro de Cristo, los elementos específicos que activan el poder sobrenatural y cómo tú puedes aplicar estos mismos principios para ver manifestaciones sobrenaturales en tu propia vida. La revelación que vas a recibir puede cambiar para siempre tu experiencia con lo milagroso. Antes de comenzar, comenta esta declaración de fe. Hoy decidió aprender el secreto de los milagros de Cristo. Esta confesión activa tu espíritu para recibir revelación sobrenatural y le dice al cielo que estás dispuesto a operar en una dimensión más alta de poder. Dale, me gusta, para que este mensaje llegue a más corazones hambrientos de lo sobrenatural. Tu participación es crucial porque juntos estamos redescubriendo los principios del reino que pueden transformar nuestra generación. Muchos creyentes viven por debajo de su potencial espiritual simplemente porque no conocen estos secretos. La penúltima enseñanza revelará el elemento más poderoso que Cristo usó en cada milagro. Abramos nuestros corazones para recibir esta revelación transformadora. La multiplicación de los paneles, el principio de la bendición que transforma lo poco en mucho. Cuando Cristo enfrentó la necesidad de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se encontró en una situación humanamente imposible. Los discípulos habían calculado que se necesitarían 200 denarios de pan para que cada uno recibiera, aunque fuera un poco. Pero todo lo que tenían disponibles eran 5 panes de cebada y 2 pececillos de un. Aquí está el primer secreto revelado. Cristo no creó alimento de la nada. Transformó lo poco que estaba disponible en abundancia sobrenatural. Este principio cambia completamente nuestra perspectiva sobre cómo opera lo milagroso. Dios no necesita que tengas mucho para hacer mucho, pero sí necesita que pongas en sus manos lo poco que tienes. ¿Has notado que antes de la multiplicación, Cristo hizo algo específico que muchos pasan por alto? Tomó aquellos 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de ellos, y repartió los 2 peces entre todos. La clave estaba en la bendición. Cristo no oró pidiendo más alimento, no clamó por un milagro desesperadamente, no ayunó durante días esperando una provisión sobrenatural.
Simplemente bendijo lo que tenía disponible y esa bendición activó el poder multiplicador del cielo sobre los recursos limitados. Este es el secreto que transformará tu experiencia con la provisión. Cuando bendigas genuinamente lo poco que tienes, en lugar de quejarte por lo que te falta, activa el mismo principio espiritual que Cristo usó para alimentar multitudes. La bendición no es solo una oración de gratitud, es una activación del poder sobrenatural que transforma lo natural en extraordinario. ¿Cuántas veces has orado pidiendo más dinero, más oportunidades, más recursos, pero nunca has bendecido específicamente lo que ya tienes en tus manos? ¿Cuántas veces te has enfocado en la magnitud de tu necesidad sin reconocer el potencial sobrenatural de lo que Dios ya te ha dado? Cristo sabía algo que nosotros hemos olvidado. Todo lo que viene de las manos del Padre tiene potencial infinito cuando es tocado por la bendición divina. Esos 5 paneles no eran ordinarios una vez que fueron bendecidos por Jesús. Se convirtieron en vehículos sobrenaturales de provisión ilimitada. Pero observa algo crucial. Cristo no multiplicó todo el alimento al mismo tiempo y luego lo distribuyó. La multiplicación sucedía a medida que partía y distribuía. Cada vez que partía un pedazo, había más disponible. Cada vez que daba una porción, quedaba más en sus manos. El milagro era continuo, no instantáneo. Esta revelación cambia todo sobre cómo debemos manejar nuestros recursos. No necesitas esperar a que Dios multiplique todo tu dinero de una vez para empezar a ser generoso. No necesitas que tu negocio crezca completamente antes de comenzar a sembrar. La multiplicación sucede en el proceso de dar, no antes de dar. ¿Has notado que los discípulos fueron parte esencial del milagro? Cristo no sirvió directamente a las multitudes, usamos a los 12 para distribuir el alimento multiplicado. Esto nos enseña que Dios quiere que seamos participantes activos de sus milagros, no solo espectadores pasivos. Cuando te conviertes en canal de bendición para otros, te posicionas en el flujo de la multiplicación sobrenatural. La multitud comió hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas llenas de pedazos. ¿Por qué 12 cestas? Porque había 12 discípulos, y cada uno recibió una cesta llena como testimonio personal del milagro en el que habían participado. Dios siempre proporciona evidencia tangible de sus milagros para que no los olvides cuando vengan nuevos desafíos. Ahora aplicamos este principio a tu vida. ¿Qué 5 paneles y 2 peces tienes en tus manos hoy? ¿Cuáles son los recursos limitados que has estado viendo como insuficientes para tu necesidad? Esos pequeños talentos que cree que no son lo suficientemente grandes para hacer una diferencia. Ese pequeño ingreso que parece imposible que alcance para cubrir todas tus responsabilidades. El secreto no está en conseguir más recursos, está en bendecir los que tienes. Cuando comienzas a bendecir genuinamente tu trabajo actual, en lugar de quejarte por él, activas el poder multiplicador sobre tu carrera. Cuando doblas tu pequeño negocio, en lugar de despreciarlo por su tamaño, lo posicionas para crecimiento sobrenatural. Pero la bendición debe ser genuina, no religiosa. Cristo no siguió una fórmula mecánica, expresó gratitud real por la provisión del Padre. Su bendición viene de un corazón que genuinamente reconocía la bondad divina, aun en las circunstancias más desafiantes. ¿Puedes bendecir genuinamente ese salario que consideras insuficiente? ¿Puedes expresar gratitud real por esa casa que quisieras que fuera más grande? ¿Puedes reconocer la bondad de Dios en esos recursos limitados que tienes disponibles ahora mismo? Porque cuando puedas hacerlo desde el corazón, estarás activando el mismo principio que Cristo nos usó para alimentar multitudes. La multiplicación también requiere distribución. Cristo no guardó el alimento bendecido para sí mismo, lo partió y lo distribuyó.
Si quieres ver multiplicación sobrenatural en tu vida, debes estar dispuesto a compartir lo que tienes, aun cuando parezca insuficiente para tus propias necesidades. Este principio desafía toda lógica humana. La sabiduría del mundo dice: primero, asegúrate de tener suficiente para ti. Luego comparte si sobra algo. Pero el principio del reino dice: bendice lo que tienes, compártelo con fe y observa cómo Dios lo multiplica en el proceso. ¿Estás dispuesto a aplicar el secreto de la multiplicación en tu vida? ¿Puedes cambiar tu enfoque de lo que te falta a bendecir lo que tienes? ¿Estás preparado para convertirte en canal de distribución de las bendiciones de Dios, confiando en que Él multiplicará en el proceso de dar? La sanidad del ciego de nacimiento, el principio de la autoridad creativa que forma lo que nunca existió. Entre todos los milagros de sanidad que Cristo realizó, hay uno que revela un principio sobrenatural único: la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Este no era un caso de restauración de algo que había sido dañado, sino de creación de algo que nunca había existido. Los ojos de este hombre nunca habían funcionado, nunca habían visto luz, nunca habían sido formados completamente. Cuando los discípulos vieron al ciego, inmediatamente pensaron en términos de causa y efecto. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estaban buscando explicaciones humanas para una condición sobrenatural. Pero Cristo reveló una perspectiva completamente diferente. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí está el segundo secreto revelado. Cristo vio cada limitación humana como una oportunidad para manifestar el poder creativo de Dios. No se enfocaba en las causas del problema, se enfocaba en el propósito eterno que podía cumplir a través de la solución sobrenatural. ¿Has estado buscando explicaciones para las limitaciones que enfrentas en lugar de buscar oportunidades para que Dios manifieste su poder creativo a través de ellas? ¿Te has enfocado más en encontrar culpables por tus problemas que en descubrir el propósito divino que pueden cumplir cuando son resueltos sobrenaturalmente? Lo que Cristo hizo después revela el método más profundo detrás de su poder creativo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué nosotros saliva y tierra? ¿Por qué no habló simplemente palabras de sanidad, como hizo en otros casos? La respuesta está en el simbolismo profético de este acto. La tierra representa la sustancia original de la cual Dios formó al hombre. La saliva representa la vida que viene del aliento divino. Cristo estaba recreando simbólicamente el acto original de la creación, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Este es el secreto que transformará tu comprensión del poder creativo. Cuando Cristo toca tu limitación con los elementos de la creación original, activa el mismo poder que formó al hombre al principio. No está simplemente reparando lo que está roto, está creando lo que nunca existió en tu vida. ¿Hay áreas en tu vida que nunca han funcionado correctamente? ¿Habilidades que nunca ha desarrollado? ¿Oportunidades que nunca se han manifestado? ¿Relaciones que nunca han florecido? Cristo quiere que entiendas que Él no está limitado a restaurar solo lo que existía antes. Tiene poder para crear completamente nuevo lo que nunca ha existido. Pero observa que después de ungir los ojos del ciego con lodo, Cristo le dio una instrucción específica: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El milagro no se ensambla con la unción. Requería obediencia a una instrucción divina específica. ¿Por qué era necesario que fuera al estanque de Siloé? Porque el nombre mismo del estanque era profético, enviado. Cristo estaba estableciendo el principio de que el poder creativo se activa completamente
cuando obedecemos las instrucciones específicas que recibimos del enviado del cielo. Este principio revela por qué muchos creyentes no experimentan el poder creativo de Dios en sus vidas. Han recibido la unción inicial, han sentido el toque divino sobre sus limitaciones, pero no han obedecido las instrucciones específicas que Dios les ha dado para completar el milagro. Hay instrucciones divinas que ha recibido, pero que no ha obedecido completamente. Pasos específicos que sabes que Dios te ha mostrado, pero que has pospuesto porque no entiendes cómo se conectan con el milagro que necesitas. La obediencia a las instrucciones divinas es lo que activa completamente el poder creativo que ya ha sido liberado sobre tu situación. Cuando el ciego obedeció y se lavó en Siloé, regresó viendo. No regresé con vista parcial, no regresé con visión borrosa que necesitaba mejorar gradualmente. Regresó con vista perfecta, completa, sobrenatural. Lo que había sido creado por el poder de Cristo funcionaba perfectamente desde el primer momento. La reacción de los vecinos y conocidos del ciego revela algo importante sobre los milagros creativos. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Los milagros creativos de Cristo son tan completos que transforman totalmente la identidad de la persona. El ex ciego ya no se identificaba con su limitación anterior. No decía, yo era ciego pero ahora veo. Decía simplemente, yo soy. Su identidad había sido completamente recreada junto con su vista. ¿Sigues identificándote con las limitaciones que Cristo ya ha tocado en tu vida? ¿Todavía te presentas como el que tenía problemas financieros, o la que sufría de depresión, o el que nunca podía mantener un trabajo? Cuando Cristo crea algo nuevo en ti, también crea una nueva identidad que no está definida por lo que eras antes. La controversia que siguió al milagro revela otra característica de los milagros creativos. Siempre generan oposición religiosa porque desafiaban las creencias limitadas sobre lo que Dios puede o no puede hacer. Los fariseos no pudieron negar el milagro, pero lo criticaron porque había ocurrido en sábado. ¿Has experimentado oposición o crítica cuando Dios ha comenzado a crear cosas nuevas en tu vida? Personas que cuestionan los cambios positivos que estás experimentando, que tratan de convencerte de que no son reales o que no van a durar. Esta oposición es una confirmación de que estás experimentando algo genuinamente sobrenatural. El testimonio final del ex ciego revela la confianza que viene cuando experimentas el poder creativo de Cristo. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No necesitaba entender toda la teología detrás del milagro. No tenía que defender los métodos que Cristo había usado. Su testimonio era simple, pero irrefutable. Había experimentado una creación sobrenatural. Este es el tipo de testimonio que tendrás cuando experimentes el poder creativo de Cristo en las áreas limitadas de tu vida. No necesitarás convencer a nadie de lo que Dios ha hecho. No tendrás que defender los métodos que Él usó. Tu nueva realidad será testimonio suficiente del poder creativo que has experimentado. ¿Estás dispuesto a permitir que Cristo toque tus limitaciones con el lugar de la creación original? ¿Puedes obedecer las instrucciones específicas que Él te dé, aun cuando no entiendas completamente cómo se conectan con el milagro que necesitas? ¿Estás preparado para una transformación tan completa que requiere una nueva identidad? La resurrección de Lázaro, el principio de la palabra creativa que revierte lo irreversible. Cuando Cristo recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, su respuesta reveló un nivel de fe que desafía toda lógica humana. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero mientras Cristo hablaba de gloria, Lázaro murió. Mientras declaraba que la enfermedad no era para muerte, su amigo estaba siendo sepultado. Aquí está el tercer secreto revelado. Cristo operaba desde el final de la historia hacia el presente, no desde el presente hacia un futuro incierto. Él ya conoció el resultado final antes de que la crisis alcanzara su punto más desesperante. Su fe no estaba basada en lo que podía ver, sino en lo que ya había determinado en las dimensiones eternas. ¿Has declarado alguna vez el resultado final que Dios quiere manifestar en tu situación, aun cuando todas las evidencias naturales apuntan en dirección contraria? ¿Puedes mantener una confesión de victoria mientras las circunstancias parecen deteriorarse cada día más? Cuando Cristo finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. En la cultura judía se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, pero al 4.º día se separaba definitivamente. Lázaro no solo estaba muerto, estaba irreversiblemente muerto, según todas las creencias de la época. Pero aquí está el secreto más profundo. Cristo había permitido intencionalmente que la situación llegara al punto de imposibilidad humana total para poder demostrar un nivel de poder que no dependiera de probabilidades naturales. No quería restaurar a un moribundo, quería resucitar a un muerto. ¿Has permitido que Dios lleve tu situación al punto donde todas las opciones humanas se han agotado? ¿O ha entrado en pánico tratando de resolver las cosas por métodos naturales antes de que Él pueda demostrar su poder sobrenatural? A veces, Dios permite que las cosas mueran completamente para poder mostrar el poder de resurrección que opera en dimensiones donde lo humano no puede interferir. Cuando Cristo llegó, tanto Marta como María le dijeron lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaban enfocados en lo que Cristo podría haber hecho para prevenir la muerte, no en lo que podía hacer después de la muerte. Su fe estaba limitada a la prevención, no se extendía a la reversión. Cristo tuvo que expandir el marco de referencia de su fe. Tu hermano resucitará. Marta respondió con teología correcta, pero fe limitada. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella creía en resurrección futura, pero no en resurrección presente. Entonces Cristo pronunció una de las declaraciones más poderosas sobre el poder creativo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este es el secreto que revolucionará tu comprensión del poder de la palabra creativa. Cristo no simplemente tiene poder de resurrección. Él es la resurrección. No necesita buscar el poder en alguna fuente externa. Él mismo es la fuente del poder que revierte lo irreversible. ¿Entiendes las implicaciones de esta revelación para tu vida? Cuando Cristo habla sobre cualquier situación muerta en tu vida, no está consultando con poderes externos para ver si es posible una resurrección. Él mismo es el poder de resurrección, hablando directamente sobre tu situación. Cuando llegaron a la tumba, Cristo dio una instrucción que reveló otro principio crucial. Quitad la piedra. Había cosas que Él podía hacer sobrenaturalmente, y había cosas que requería que ellos hicieran humanamente. Él resucitaría a Lázaro, pero ellos tenían que quitar los obstáculos que impedían el acceso a la tumba. Hay piedras en tu vida que necesitas quitar para que el poder de resurrección de Cristo pueda operar libremente. Actitudes de derrota que están sellando las tumbas de tus sueños. Confesiones negativas que están manteniendo sepultadas las promesas que Dios te ha dado. Tradiciones religiosas que limitan lo que cree que Dios puede hacer. Marta protestó. Señor, yede ya, porque es de 4 días. Incluso en el momento del milagro,
La lógica humana trataba de imponer limitaciones. Pero Cristo respondió: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La fe que ve la gloria de Dios no se detiene ante la evidencia de análisis. Cuando quitaron la piedra, Cristo no entró en rituales complicados ni en oraciones desesperadas. Simplemente alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí está el secreto más revolucionario. Cristo agradeció al Padre antes de ver el resultado visible del milagro. Su gratitud no estaba basada en lo que había recibido, sino en lo que sabía que ya había sido concedido en las dimensiones espirituales. Oró desde la respuesta hacia la petición, no desde la petición hacia una respuesta incierta. ¿Puedes agradecer a Dios por la resurrección de tus sueños antes de ver evidencia física de su cumplimiento? ¿Puedes expresar gratitud genuina por victorias que aún no se han manifestado visiblemente, pero que ya han sido concedidas espiritualmente? Entonces Cristo clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. No fue una petición, fue una orden. No fue una súplica desesperada, fue una declaración de autoridad absoluta sobre la muerte. Su palabra tenía poder creativo para llamar de vuelta a la vida lo que había sido dado por perdido para siempre. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Lázaro obedeció la voz de Cristo aún estando muerto. El poder de la palabra creativa trasciende las limitaciones físicas y activa respuesta aún en situaciones donde humanamente no hay capacidad de responder. Pero Cristo dio una instrucción final: desatadle y dejadle ir. La resurrección había ocurrido, pero Lázaro aún tenía las vestiduras de muerte. Había sido llamado de vuelta a la vida, pero necesitaba ser liberado de todo lo que lo conectaba con su experiencia de muerte. Hay áreas de tu vida que Dios ya ha resucitado, pero que aún llevan vendas de la experiencia de muerte. Sueños que han revivido, pero que aún están atados por miedos del pasado. Relaciones que han sido restauradas, pero que aún cargan resentimientos de cuando estaban muertas. El poder de la palabra creativa de Cristo no solo resucita lo que había muerto, también tiene autoridad para liberar completamente de toda conexión con la experiencia de muerte. Cuando Él dice, ven fuera a cualquier área de tu vida, también está dispuesto a decir, desátalo y déjalo ir, para que puedas caminar en completa libertad. ¿Estás dispuesto a creer que Cristo puede llamar de vuelta a la vida lo que ha dado por completamente perdido? ¿Puedes agradecer por resurrecciones que aún no has visto, pero que ya han sido determinadas en el corazón de Dios? ¿Estás preparado para obedecer cuando Él llame a gran voz lo que parecía estar sepultado para siempre? Jesús camina sobre el agua, el principio de la fe que trasciende las leyes naturales. En medio de la noche, mientras los discípulos luchaban contra vientos contrarios, en el mar de Galilea, Cristo se acercó a ellos caminando sobre las aguas como si fuera tierra firme. Este milagro revela uno de los secretos más profundos sobre cómo opera la fe sobrenatural: la capacidad de funcionar en dimensiones que trascienden completamente las limitaciones físicas. Cuando los discípulos lo vieron, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Es fascinante que hombres que habían visto a Cristo realizar múltiples milagros, aún se sorprendieran cuando lo vieron operando en leyes que ellos consideraban imposibles. Habían categorizado mentalmente lo que Jesús podía y no podía hacer. Aquí está el cuarto secreto revelado. Cristo operaba desde la perspectiva de que todas las leyes naturales están subordinadas a las leyes espirituales superiores. No violaba las leyes de la física, operaba desde leyes más altas que tienen autoridad sobre las leyes físicas. Para Él,
caminar sobre el agua no era sobrenatural, era una expresión natural de autoridad espiritual. Has limitado mentalmente lo que Cristo puede hacer en tu vida basándote en lo que consideras físicamente posible. Has puesto tu fe en una caja de limitaciones naturales sin darte cuenta de que existen leyes espirituales superiores que pueden anular completamente las restricciones que ves como absolutas. La respuesta de Cristo a su temor fue inmediata. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No les explicaron cómo estaba caminando sobre el agua, no les dio una clase de física sobrenatural. Simplemente les recordaron su identidad. Yo soy. Cuando conoces realmente quién es Cristo, lo que parecía imposible se convierte en una expresión natural de su carácter. Pedro, impulsado por una fe súbita, hizo una petición que revela el deseo del corazón humano de participar en lo sobrenatural. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No pedí que Cristo calmara las aguas para que él pudiera nadar. Pidió participar en el mismo milagro que Cristo estaba demostrando. La respuesta de Cristo fue simple pero poderosa. Ven. Una sola palabra que contenía toda la autoridad necesaria para que Pedro pudiera operar temporalmente en la misma dimensión sobrenatural. Cristo no le dio técnicas especiales, entrenamiento extensivo o preparación gradual. Su palabra fue suficiente para transferir autoridad. ¿Ha pedido alguna vez participar en los milagros que ves que Cristo puede hacer? ¿O simplemente los admiras desde la distancia, asumiendo que están reservados exclusivamente para Él? Pedro nos enseña que es posible pedir participar en lo sobrenatural y que Cristo está dispuesto a compartir su autoridad con quienes tienen fe para pedirla. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por unos momentos gloriosos, Pedro experimentó lo que era funcionar en una dimensión donde las leyes físicas no tenían autoridad sobre él. Caminó sobre la misma agua que había estado viendo como un obstáculo insuperable. Pero entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a 100, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». ¿Qué cambió? El viento no había parado, las olas no habían disminuido, las circunstancias externas permanecían iguales. Lo que fue cambiado su enfoque, dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar las circunstancias. Este es el secreto que transformará tu capacidad de caminar en lo sobrenatural. El poder para trascender las leyes naturales se mantiene activo mientras mantienes tu enfoque en Cristo, no en las circunstancias que parecen contradecir lo que Él te ha autorizado a hacer. ¿En cuántas situaciones has comenzado a caminar sobre el agua en fe, solo para hundirte cuando enfocaste tu atención en las dificultades que permanecían alrededor? ¿Cuántas veces has perdido tu autoridad sobrenatural porque transferiste tu fe desde la palabra de Cristo hacia las evidencias naturales que parecían contradecirla? Inmediatamente, Cristo extendió la mano y le trabó, y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» No lo regañó por haber pedido caminar sobre el agua. Lo corrigió por haber dudado después de haber experimentado que era posible. La poca fe no es la ausencia de fe, es la fe inconsistente que funciona intermitentemente. Cristo no permitió que Pedro se ahogara por haber dudado. Lo rescató inmediatamente y lo llevó de vuelta a la barca. Esto revela el corazón de Cristo hacia quienes están aprendiendo a operar en autoridad sobrenatural. Cuando fallamos en mantener nuestra fe, Él no nos abandona. Nos restaura y nos enseña para la próxima oportunidad. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». El milagro no fue solo que Cristo y Pedro caminaron sobre el agua, sino que cuando Cristo entró en la barca, todas las circunstancias difíciles se resolvieron automáticamente.
¿Has notado que cuando Cristo toma control completo de tu situación, no solo resuelve el problema específico por el cual oraste, sino que trae paz sobrenatural a todas las áreas turbulentas de tu vida? Su presencia no solo manifiesta milagros individuales, transforma completamente la atmósfera de todo lo que toca. El secreto detrás de caminar sobre el agua no era una técnica física especial, era la autoridad de la palabra de Cristo y la fe para mantener el enfoque en esa palabra sin importar qué evidencias naturales parecieran contradecirla. Pedro caminó exitosamente mientras su fe estuvo anclada en el ven que Cristo había pronunciado hacer. Comenzó a hundirse cuando su fe se transfirió desde la palabra hacia las circunstancias. ¿Hay alguna palabra específica que Cristo te ha dado sobre tu situación actual? Una promesa, una dirección, una declaración profética que recibiste en oración. El secreto para caminar en autoridad sobrenatural es mantener tu fe anclada en esa palabra, sin importar qué evidencias naturales parezcan contradecirla. Cristo no estaba mostrando su poder para impresionar a los discípulos. Estaba revelando una dimensión de autoridad que está disponible para todos los que aprenden a enfocar su fe en su palabra por encima de las limitaciones aparentes. Pedro caminó sobre el agua porque Cristo había dicho, ven, no porque tuviera habilidades sobrenaturales especiales. La lección más profunda de este milagro es que las leyes naturales no son absolutas cuando operamos bajo autoridad espiritual superior. Cristo vino a restaurar a la humanidad la autoridad que había perdido en el Edén, la capacidad de gobernar sobre las circunstancias naturales desde una posición de autoridad espiritual. ¿Estás dispuesto a pedir participar en los milagros que ves que Cristo puede hacer? ¿Puedes mantener tu fe enfocada en su palabra cuando las circunstancias parecen contradecirla? ¿Estás preparado para aprender a caminar en dimensiones que trascienden las limitaciones que has aceptado como absolutas? La transformación del agua en vino, el principio de la obediencia que activa la transformación instantánea. En las bodas de Caná, cuando se acabó el vino y la celebración estaba en peligro de convertirse en una vergüenza social para los novios, Cristo realizó su primer milagro público. Pero la forma en que lo hizo revela uno de los secretos más prácticos sobre cómo opera el poder transformador. La obediencia específica a instrucciones que parecen no tener relación lógica con el resultado deseado. Cuando María le informó a Jesús que se había acabado el vino, él inicialmente respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero María, con una sabiduría que solo las madres poseen, les dijo a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Ella sabía que aunque Cristo dijera que no era su hora, su corazón compasivo no podría resistir la oportunidad de ayudar. Aquí está el quinto secreto revelado. Los milagros de transformación a menudo requieren obediencia a instrucciones que no tienen sentido lógico para la mente natural. Cristo no va a explicarte siempre por qué te pide hacer ciertas cosas específicas antes de manifestar el milagro que necesitas. Las instrucciones de Cristo fueron específicas pero aparentemente ilógicas. Llenad estas tinajas de agua. Había 6 tinajas de piedra para agua, cada una con capacidad de 2 o 3 cántaros. Los sirvientes tenían que llenar aproximadamente 120 galones de agua cuando lo que necesitaban era vino. ¿Puedes imaginar lo que pensaron los sirvientes? Estaban enfrentando una crisis de vino y Cristo les pidió que trabajaran duro llenando tinajas con agua. Humanamente hablando, era una pérdida de tiempo y energía, pero las llenaron hasta arriba, obedeciendo completamente sin cuestionar la lógica de la instrucción. Este es el secreto que transformará tu experiencia con los milagros, la obediencia completa a las instrucciones divinas, aun cuando no entiendas cómo se relacionan con la solución que necesitas.
Los sirvientes no llenaron las tinajas parcialmente o con desgano. Las llenaron hasta arriba, demostrando obediencia total. Hay instrucciones específicas que ha recibido de Dios, pero que ha obedecido solo parcialmente porque no entiende su relevancia. Direcciones divinas que has cuestionado porque no ves la conexión lógica entre la acción requerida y el resultado que esperas. Después de que llenaron las tinajas, Cristo dio la segunda instrucción: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Imagínate el momento. Los sirvientes sabían que habían llenado esas tinajas con agua, pero Cristo les estaba pidiendo que sirvieran de ellas al supervisor de la fiesta. Era una instrucción que podía resultar en humillación pública si no sucedía algo sobrenatural, pero se lo llevaron. No cuestionaron, no pidieron explicaciones, no sugirieron alternativas más lógicas. Tomaron lo que sabían que era agua y se lo llevaron al maestresala como si fuera la mejor calidad de vino. Su obediencia requería fe en que Cristo había hecho algo que ellos no podían ver ni entender. ¿Estás dispuesto a actuar en fe sobre las instrucciones de Cristo, aun cuando los resultados no sean inmediatamente visibles? ¿Puedes obedecer completamente sin necesidad de ver evidencia previa de que el milagro ya ha ocurrido? Los sirvientes sirvieron agua con fe de que Cristo la había transformado. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamaron al marido. El milagro había sucedido entre el llenar las tinajas y el servirlas. No hubo ceremonia visible, ritual complicado o manifestación dramática. La transformación ocurrió silenciosamente durante el proceso de obediencia. La calidad del vino transformado superó todas las expectativas. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cristo no solo resolvió la crisis, creó una experiencia superior a lo que había existido originalmente. Este principio revela algo crucial sobre los milagros de transformación en tu vida. Cuando Cristo transforma tu situación a través de tu obediencia, el resultado final será superior a lo que tenías antes de que comenzara el problema. No solo restaurante, mejora. No solo resuelve, eleva. ¿Has considerado que la crisis que estás enfrentando puede ser una oportunidad para que Cristo manifieste algo mejor de lo que existía antes? ¿Que tu obediencia a instrucciones aparentemente ilógicas puede resultar en una transformación que supere tus expectativas originales? Los sirvientes fueron los únicos que conocieron el secreto del milagro. Sabían que habían llenado las tinajas con agua y que Cristo la había transformado en vino. Esta revelación personal les dio una fe única en el poder transformador de Cristo que nadie más en la fiesta poseía. Cuando obedeces las instrucciones específicas de Cristo en tu situación personal, adquieres un conocimiento experimental de su poder que no puede ser transferido simplemente contando la historia. Te conviertes en testigo personal de cómo Él transforma situaciones imposibles a través de la obediencia que otros considerarían ilógicas. El milagro en Caná desarrolló el patrón para todos los milagros posteriores de Cristo. Identificación de una necesidad real, instrucciones específicas que requieren obediencia sin comprensión completa, fe para actuar sobre las instrucciones antes de ver evidencia del resultado, y transformación que supera las expectativas originales. ¿Estás enfrentando una situación que requiere transformación sobrenatural? ¿Has recibido instrucciones específicas de Dios que parecen no tener relación lógica con la solución que necesitas? ¿Estás dispuesto a obedecer completamente, confiando en que Cristo puede transformar cualquier cosa durante el proceso de tu obediencia? La pesca milagrosa. El principio de la persistencia que convierte el fracaso en abundancia sobrenatural.
Después de una noche completa de trabajo infructuoso, cuando Pedro y sus compañeros habían agotado todas sus técnicas de pesca sin capturar nada, Christ se acercó y les pidió que usaran su barca como plataforma para enseñar a las multitudes. Pero lo que comenzó como un favor simple se convirtió en una demostración del poder que transforma el fracaso profesional en abundancia sobrenatural. Cuando Cristo terminó de enseñar, le dijo a Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Era una instrucción que desafiaba toda la experiencia profesional de Pedro. Habían trabajado toda la noche sin resultados. Era la hora del día menos propicia para pescar, y estaban agotados física y emocionalmente. Aquí está el sexto secreto revelado. Cristo a menudo pide que hagamos una vez más lo que ya hemos intentado sin éxito, pero bajo su autoridad y dirección específica. No nos pide que intentemos algo completamente diferente. Nos pide que hagamos lo mismo con una perspectiva sobrenatural diferente. La respuesta de Pedro revela la tensión entre la experiencia humana y la instrucción divina. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Pedro tenía todas las razones para rechazar la sugerencia, pero algo en la autoridad de Cristo lo motivó a intentar una vez más. ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte en algo porque has trabajado duro sin ver resultados, solo para descubrir que Cristo quería que intentaras una vez más bajo su dirección? ¿Has permitido que los fracasos pasados te convenzan de que ciertos esfuerzos son inútiles, sin considerar que tal vez no habías trabajado bajo autoridad divina? La clave estaba en la frase «más en tu palabra». Pedro no estaba pescando por su propia iniciativa o analizando en su experiencia profesional. Estaba obedeciendo una palabra específica de Cristo. Esa palabra contenía el poder para transformar el método que había fracasado en el método que produciría abundancia sobrenatural. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. No capturaron algunos peces, capturaron tantos que las redes no pudieron contenerlos. No fue una mejora gradual en sus resultados. Fue una transformación instantánea de fracaso total a abundancia abrumadora. Este principio revela por qué muchos creyentes no experimentan abundancia sobrenatural en sus esfuerzos. Han trabajado duro usando métodos correctos, pero no han trabajado bajo la autoridad de una palabra específica de Cristo. Han pescado toda la noche con sus propias fuerzas, pero no han echado las redes en su palabra. Hay áreas en tu vida donde has trabajado duro, pero sin resultados sobrenaturales. Esfuerzos profesionales, ministeriales o personales donde se han aplicado todas las técnicas correctas, pero no se ha visto la abundancia que Cristo quiere manifestar. Tal vez necesitas una palabra específica de Él antes de intentar una vez más. La abundancia fue tan grande que Pedro hizo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición no solo alcanzó para Pedro, requirió la participación de otros para manejar la abundancia sobrenatural. Este es un principio crucial. Cuando Cristo manifiesta abundancia sobrenatural en tu vida a través de tu obediencia a su palabra, la bendición será tan grande que necesitarás la ayuda de otros para administrarla apropiadamente. La abundancia divina siempre trasciende la capacidad individual. ¿Estás preparado para una abundancia que requiera la participación de otros? ¿Has considerado que tal vez Cristo está esperando manifestar tanto en tu vida que necesitarás asociarte con otros para manejar apropiadamente lo que Él quiere darte? La bendición sobrenatural a menudo viene en proporciones que requieren trabajo en equipo. La reacción de Pedro fue de asombro y reverencia. Viendo esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Cuando experimentas el poder sobrenatural de Cristo transformando tu fracaso en abundancia, te das cuenta de la magnitud de quién es Él y de tu necesidad de su gracia. Esta respuesta revela que los milagros genuinos de abundancia no te llenan de orgullo por tu capacidad, te llenan de reverencia por la gracia de Cristo. Pedro no se atribuyó el mérito de la pesca milagrosa, reconoció que había experimentado algo que solo era posible por intervención divina. Cristo respondió con una promesa que cambiaría para siempre el propósito de Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. El milagro en su profesión natural se convirtió en una metáfora para su llamado espiritual. La abundancia sobrenatural que experimentó como pescador fue una preparación para la abundancia espiritual que experimentaría como apóstol. ¿Has considerado que los milagros de abundancia que Cristo manifiesta en tu área de experiencia profesional pueden ser preparación para un llamado espiritual más grande? Que la forma en que Él transforma tu fracaso en éxito natural puede ser entrenamiento para cómo transformarás fracasos espirituales en victorias eternas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguió. La abundancia sobrenatural no los hizo más dependientes de su profesión. Los liberó para seguir a Cristo hacia un propósito más grande. Habían experimentado que Él podía proveer abundantemente, sin importar las circunstancias naturales. Este es el resultado final de experimentar milagros de abundancia. No te hacen más dependiente de los métodos humanos. Te liberan para confiar completamente en la provisión sobrenatural de Cristo. Cuando sabes que Él puede transformar cualquier fracaso en abundancia, puedes seguirlo sin temor hacia propósitos que trascienden la seguridad natural. ¿Estás dispuesto a intentar una vez más lo que has intentado sin éxito, pero esta vez bajo la autoridad de una palabra específica de Cristo? Puedes echar las redes en obediencia a su dirección, aun cuando tu experiencia pasada te diga que es inútil. Estás preparado para una abundancia tan grande que transforme no solo tu situación, sino tu eterno propósito. Hermano amado, hermana querida, ha hecho algo extraordinario al llegar hasta estas palabras finales. En un mundo donde la mayoría de las personas abandonan después de unos pocos minutos, tú has permanecido aquí durante más de una hora, sumergiéndote profundamente en los secretos más íntimos del poder sobrenatural de Cristo. Esto revela algo muy especial sobre el hambre de tu corazón. No eres una persona común. Hay una sed genuina en tu espíritu por entender cómo opera lo sobrenatural, una búsqueda sincera de los principios que pueden transformar tu experiencia con los milagros. Cristo ha visto esa persistencia, ha observado esa hambre, ha notado ese corazón que permanece abierto aun cuando las revelaciones desafían todo lo que creías sobre cómo funcionan los milagros. Para que puedas identificarte entre todos los que ven este video, quiero que comentes una declaración muy específica. Llegué hasta aquí porque quiero conocer los secretos de los milagros de Cristo. Esta no es solo una frase, es una activación profética de tu fe para operar en dimensiones sobrenaturales que antes parecían imposibles. Cada noche, cuando termino de grabar estos videos, dedico tiempo específico a interceder por cada persona que sé que va a recibir estas revelaciones. Oro especialmente por aquellos que tienen hambre genuina de lo sobrenatural, porque sé que Cristo está preparando una generación que operará en poder milagroso como nunca antes se ha visto. Cuando veo comentarios como el que te estoy pidiendo que escribas, puedo personalizar esas oraciones, puedo llevar tu nombre específicamente ante el trono de la gracia, pidiendo que estas revelaciones no sean solo información en tu mente, sino activación de poder en tu espíritu. Ahora, si has llegado hasta aquí, pero no te has suscrito, estás a este canal, hay algo que necesitas entender.
Estás siendo inconsistente con tu propia hambre espiritual. Has recibido revelaciones sobre los secretos más profundos del poder milagroso. Has aprendido principios que pueden transformar completamente tu experiencia con lo sobrenatural. ¿Y no vas a asegurar que tengas acceso continuo a este nivel de enseñanza? Es como descubrir una universidad de poder sobrenatural, tomar la clase más avanzada disponible, experimentar transformación en tu comprensión y luego irte sin inscribirte para continuar tu educación en lo milagroso. La suscripción no es solo un clic, es una decisión de priorizar tu crecimiento en autoridad espiritual. Pero hay algo más grande en juego que tu desarrollo personal. Cada suscripción le dice a YouTube que este contenido sobre los secretos del poder milagroso es valioso, que debe ser mostrado a más personas que están desesperadas por experimentar lo sobrenatural en sus vidas. Piénsalo. En este preciso momento, hay personas en todo el mundo que están orando por milagros usando métodos que han aprendido, pero sin conocer los principios profundos que ha descubierto hoy. Están pidiendo cordura sin entender el secreto de la autoridad creativa. Están buscando provisión sin conocer el principio de la bendición que multiplica. Tu suscripción puede ser el medio que Dios usa para que estas revelaciones lleguen exactamente a esa persona que ha estado orando fervientemente por un milagro, pero cuyos métodos no han sido efectivos porque no conocía los secretos que tú acabas de aprender. ¿Te das cuenta del privilegio y la responsabilidad que tienes? No se trata solo de tu capacidad para operar en lo sobrenatural, se trata de ser parte de una red que está equipando a creyentes de todo el mundo con los principios reales del poder milagroso. Comparte este video inmediatamente. Hay personas específicas en tu círculo que han estado luchando con oraciones no respondidas, que han estado frustradas porque ven milagros en la Biblia pero no en sus vidas, que han estado buscando respuestas sobre por qué algunos creyentes experimentan lo sobrenatural y otros no. Ese familiar que siempre está pidiendo oración pero nunca ve resultados dramáticos. Esa amiga que está pasando por una crisis de salud y necesita entender cómo activar el poder creativo de Cristo. Ese compañero de iglesia que tiene hambre de ver milagros, pero no sabe cómo aplicar los principios bíblicos en situaciones modernas. Cuando compartes este contenido, no estás haciendo promoción humana, estás distribuyendo secretos del reino que pueden revolucionar la experiencia de fe de personas sinceras. Estás participando en el plan de Cristo para equipar a su iglesia con poder sobrenatural para estos tiempos finales. Me encantaría poder sentarme contigo personalmente, discutir las revelaciones específicas que más impactaron tu corazón, orar juntos por las situaciones en tu vida donde quieres aplicar estos principios sobrenaturales. Pero hasta que eso sea posible, este espacio se convierte en nuestro laboratorio espiritual, donde compartimos experiencias con lo milagroso. No te vayas en silencio. Comparte en los comentarios cuál de los secretos que descubriste cambió hoy más profundamente tu comprensión del poder milagroso. Cuéntame qué situación específica en tu vida está esperando la aplicación de estos principios. Permite que tu testimonio inspire a otros que están buscando las mismas respuestas. Tus comentarios se convierten en confirmación para hermanos que están cuestionando si estos principios realmente funcionan en la vida moderna. Cuando compartes cómo estas revelaciones han abierto tu entendimiento, estás brindando esperanza a otros que han estado frustrados con su experiencia limitada de lo sobrenatural. Y recuerda que esto es solo el comienzo de tu educación en poder milagroso. Esta revelación es la base sobre la cual Cristo quiere construir una experiencia cada vez más profunda con lo sobrenatural. Mantén tu hambre activa viendo los siguientes contenidos, aplicando cada principio,
Testimonios de los resultados. Tu crecimiento en poder milagroso es un proceso continuo, y este canal quiere ser tu academia espiritual, donde continuamente recibes revelaciones más profundas sobre cómo opera lo sobrenatural en todas las áreas de la vida. Que el Dios de los milagros activo en tu vida cada principio que has aprendido hoy. Que Cristo te dé oportunidades específicas para aplicar estos secretos en situaciones reales. Que el Espíritu Santo te guíe paso a paso mientras comienzas a experimentar el poder milagroso como un estilo de vida normal. Y que tengas la fe para intentar lo que antes parecía imposible. La obediencia para seguir instrucciones que no entiendas completamente, y la persistencia para continuar aplicando estos principios hasta que veas la manifestación completa del poder sobrenatural que Cristo quiere expresar a través de tu vida. Tu temporada de milagros está comenzando ahora. Cristo ya conoce las situaciones específicas donde quiere manifestar su poder a través de tu aplicación de estos secretos. Confía en su proceso, activa tu fe y prepárate para testificar que los mismos principios que Él usó hace 2000 años siguen funcionando perfectamente en tu vida moderna. Hasta nuestro próximo encuentro en los misterios del poder sobrenatural, que la gracia de Cristo se multiplique en tu experiencia cada semilla de revelación que has recibido hoy, y que su gloria se manifieste tan poderosamente en tu vida que otros busquen conocer los secretos que has aprendido.